La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos, escribió Cicerón en el siglo I a.C. La memoria. La verdadera memoria de la historia de Valencia la recogen nuestros invitados de hoy. Hola amigos, al sonido Carlos Marín. Esto es El Hidalgo de las Palabras. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Miguel. ¿Sabes qué fecha es hoy? Hoy es 27 de abril. Hace un año fue el primer programa de este... ¿Uno o dos? ¿Dos? Hace un año. ¿Uno? Uno, sí. Jolines. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, pero esta es la segunda temporada. Empezamos. Sí, esta es la segunda temporada. Ah, vale, me estaba confundiendo. Y por eso hoy, como vamos a recordar, pues vamos a recordar un poco Valencia con dos de las personalidades que más conocen la historia de Valencia. Dos figuras destacadas. Hombre, de hecho no es la primera vez que vienen. No es la primera vez que vienen. Hoy, más que una entrevista, vamos a tener una tertulia amigable aquí los tres al mismo tiempo, porque ¿quién no conoce a Rafael Solaz? Por ejemplo. Para los amigos de fuera, principalmente Puerto Rico, que hay un seguidor que tenemos en Puerto Rico, algún otro que está en Canarias, les diré que Rafael Solaz nació aquí, es valenciano, en el barrio del Carmen, investigador, bibliófilo, documentalista y además un gran humanista. Presidente de la Sociedad Bibliográfica Valenciana Jerónima Galés, senador del Museo de la Imprenta, premio Onda Cero por su labor cultural, estudió dibujo y pintura en la Escuela de Artes y Oficios, ha realizado exposiciones. Y lo que más se enorgullece, por ejemplo, es que el Ayuntamiento de Valencia en el año 2010 le nombró hijo ilustre del distrito de Trànsits, aquí en Valencia. Muchas son las obras y no me voy a alargarme. Sí hay algunas que destacan: La Valencia prohibida, Pero existe el diablo, la Exposición Regional Valenciana de 1909, La Valencia del Más Allá. Son muchas las obras que tiene. Los rincones de Valencia, no hay rincón que se le escape. Pero, si nuestro invitado conoce la historia de Valencia, tampoco se queda atrás nuestro siguiente invitado, Salvador Raga. Buenas tardes, Rafa, perdona. Rafa, primero, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Salvador Raga, además de conocer la historia de Valencia, además de ser un deportista valencianista 100%, que aquí nos ha venido con su camiseta de Valencia, historiador, conoce la historia, sus trabajos son impresionantes, su obra me recuerda mucho Las Mil y Una Noches versión valenciana, las 101 hechos legendarios de la historia de Valencia. Por cierto, buenas tardes, Salvador. Muy buenas tardes, Miguel. Hace poco hiciste una presentación del libro en la Torre, ¿puede ser? ¿O es la que está próxima? Sí, la verdad es que estoy en vías de convertirme en hijo adoptivo de la Torre. Y una vez me convierta en hijo adoptivo, aspiro a ser hijo predilecto. Ahí, dígese. Muy bien. Además, hace poco fue también en la Torre donde hiciste una conferencia sobre los Borgia en Valencia, que fue un éxito rotundo, ¿no? Una familia deliciosa, una familia intrigante, misterio por todas las células de esos 5 grandes elementos que conforman la cúspide de los Borja, y si después hay para poder hablar de la familia, desde luego vamos a divertirnos. Forma parte, sí, de la historia de Valencia, incluso hasta en sus edificios, el Parlamento, el Palacio de los Condes de Benicarló. Las Cortes Valencianas. Muy bien, las Cortes Valencianas, eso, que no me salía la palabra correcta, las Cortes Valencianas. Bueno, pues los Borgia también era Lucrecia Bori, que era descendiente de los Borgia, soprano, murió en Nueva York, pero está enterrada en el Cementerio General de Valencia. Efectivamente. Y uno de los trabajos estupendos que realiza don Rafael Solaz es el Museo del Silencio. Es
casi pionero, diría yo, de España, porque en Europa se hace en varios sitios. Desconozco otros lugares de España que se realicen. Se hacen en otros lugares, pero aquí en Valencia pues se comienza en el 2008. En el 2008. En el 2008 es que cuando me encarga el ayuntamiento que haga un estudio sobre el cementerio de Valencia y unas rutas para poderlo enseñar pues a cualquier ciudadano o a cualquier interesado, y efectivamente yo lo titulé El Museo del Silencio. Unas rutas fantásticas donde podemos recorrer no solo esos monumentos, sino visitar donde están Nino Bravo, Lucrecia Bori, Sorolla, Blasco Ibáñez, es verdad. Y muchos otros, muchos otros. Conoce bien sus lugares, sus historias, recordar. Carlos, te acordarás del nicho famoso 501. 1501. 1501 no, 501. 1501. Esa historia, estaba comentándolo yo con Salva hace 10 minutos, que es una historia digna de hacer una película, de hacer una gran novela, porque tiene ingredientes como para que se haga pues una novela histórica, entrañable, pero también se puede poner ficción, de amor, porque es que tiene todo: amor, muerte, en fin, misterio, sí. No tiene desperdicio de ninguna de las. Lo mires por donde lo mires, ¿eh? Yo tengo que decir que esta historia ha traspasado fronteras, porque a mí me escribieron de Sudamérica, me escribieron interesados en decir, oiga, todo lo que sepa más de esta historia, porque me parece que allí están haciendo algo, o en algún programa, alguna cosa de estas, tuvo su repercusión, digamos. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, pues si alguno de nuestros oyentes está interesado, hay una página web que es Museo del Silencio, si no me equivoco, y puede incluso concertar una cita. Sábados por la mañana eran, ¿no? Sí, ahora ya lo hemos limitado, porque no puedo físicamente, ¿no?, a un sábado al mes, el primer sábado de cada mes, y es es totalmente gratuito. Y se pueden presentar mediante un teléfono, que digan, pues mira, vamos a ir 4, vamos a ir, más que nada para que controlen el número de asistentes, pero quiero decir que es hora y media, totalmente gratuito, y es patrocinado por el Ayuntamiento de Valencia. Aquello que hablamos en su momento en el programa ha dado fruto, ha llegado al final y está. Efectivamente, aquí estuvimos hablando hace ya tiempo sobre estas rutas y, en fin, que cada vez ha ido incrementándose en cuanto al número de asistentes. Porque sabes una cosa, Carlos, dime. Este programa lo escucha más gente de lo que pensamos. Sí, porque... Cuenta. No, por favor. No, por favor. Es curioso lo que sucedió hace un año. No, hace un año no, menos. Era vísperas del 9 de octubre. Tuvimos aquí el placer de contar con la presencia de don Rafael Solaz. Disfrutamos mucho. Fue curioso, porque el día 9 de octubre es un día festivo en la Comunidad Valenciana, es el día propio de nuestra naturaleza valenciana, y se traslada nuestra Real Señera. Y tuvo la casualidad que don Rafael Solaz le realizara una entrevista, retransmitió algunas cosas por una determinada cadena de radio que nosotros, buenos oyentes, estuvimos escuchando, ¿verdad, Carlos? Por una casualidad de aquellas. Fue una casualidad. Eso no sabía contar, que me estáis sí, explicando. En principio no tenía, la conversación que mantuvimos, la previa a la entrevista, no tenías ningún evento a vista ni nada por el estilo. Nos dio mucha alegría, ¿cierto? Sí, sobre todo Rafael Solaz, porque a mí los nombres se me olvidan, pero las voces no. Y el sábado inmediato a nuestra entrevista contigo, desplazándome por el dial, apareciste tú. En la COPE. Bueno, quien sea, la radio. Es igual, sí, da igual. Si no tenemos competencia, si nos da igual, estamos sobrados. Haciéndote una entrevista casi igual a la que te había hecho Miguel. Nos dio mucha ilusión, mucha alegría, porque dijimos, ¿ves? Nos escuchan. Pensamos que parte de ese honor era nuestro, porque no tenías ningún evento acordado el miércoles, y el sábado de esa misma semana estabas allí, con lo cual alguien nos tuvo que oír
que dijo esto es interesante. Y lo dijo, vamos. sí. Es de las Y mismas preguntas, recuerdo, Fue curioso, Salva. Te lo garantizo. Sí. Es que es... He quitado la historia de la tumba 1501, el resto digo, che, si parece Miguel que le está preguntando. Era una señorita, recuerdo que era una señorita. Sí, puede ser. Yo recuerdo que me llamaron de urgencia para que yo interviniera en el programa y cubriera esa parte, que iban a hacerlo una parte en los exteriores y otra parte en el estudio. Sí, muy bien. Sí, Ah, pues me alegro. de hecho, llamé a Miguel y le digo, Miguel, este hombre que está en la... Sintoniza este dial Sí, que sale. Muy bien, Fabio. Una anécdota fantástica. Anécdotas hay muchas. Salva también nos puede... Quien sea, gracias por escucharnos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Claro, el que sea que te avisó. Nos estamos convirtiendo en un punto de referencia porque nos están llegando escritores de Canarias. Del otro día... Sí, ese señor. Ese señor es de Canarias. Luego ya veremos el problema para entrevistarlos. Pero bueno, Salva también nos puede contar más de 100 anécdotas de la historia de Valencia, anécdotas fantásticas. Se me quedaron muchas preguntas en aquella entrevista que tuvimos aquí, porque bueno, hay tantas. Sobre todo yo en especial siempre me gusta centrarme en las que son aquí en la zona donde están nuestros estudios de RW Radio Digital, más que nada porque tenemos las torres de Quart, que son emblemáticas, reconocidas por Lope de Vega, Los Locos de Valencia, me parece que se titula. Y también le iba a preguntar por qué están tan agujereadas, todos los valencianos lo sabemos la mayoría, por qué están tan agujereadas y en qué condiciones están las torres de Quart. Y eso se debió, Salva... Muy cierto, muy cierto. Bueno, lo primero que tengo que decir es que para mí es un privilegio, y esto no es una fórmula de cortesía, el estar al lado de un eminente erudito como es Rafael Solaz. Con lo cual, por más que pueda parecer que esto es lo que uno debe decir cuando uno está compartiendo mesa con alguien así, a mí eso me sale de mi aparato digestivo. Con lo cual, aquí no hay ni trampa la ni satisfacción y el honor es mutuo, porque vamos, ahora todo el mundo habla de Salva y eso es una cosa que me alegra como amigo. Sí. Sois dos estrellas aquí que brilláis con luz propia y bueno, nos sentimos muy honrados. Que nos ilumine. Fíjate, Miguel, antes de abordar tu pregunta, yo te diría que si hay algo de lo que yo me sienta especialmente orgulloso de esta tierra, es que hemos sido especialmente revolucionarios, especialmente creativos a la hora de integrar a los más débiles. Es una obsesión para mí, hoy en día, el poder devolverle a la vida parte de lo generosa que la vida ha sido conmigo. Sabes que los derechos de mi libro van cedidos para proyectos solidarios, van cedidos para los proyectos que la Peña Valencianista per la Solidaritat, que es una ONG que se viste de Peña Deportiva, o Peña Deportiva que se viste de ONG, que en este caso tanto monta, y recogemos aquel relevo de tantos que hicieron en Valencia que aquí ocurriesen hechos originales y creativos que no habían ocurrido en ningún otro sitio. A título ejemplificativo, si decimos que el primer orfelinato que se funda en el mundo lo funda San Vicente Ferrer, si decimos que el primer hospital psiquiátrico que hay en el mundo lo funda el padre Jofre, el padre Mercedario, si decimos que Luis Vives es muchísimo más que el nombre del instituto que hay en la puerta de la estación del norte de Valencia, y que se convierte en el humanista, que es el primero que en el Tratado del Socorro de los Pobres acaba dándole un tratamiento digno, no caritativo, no religioso a aquellos que ejercen la mendicidad, y no es casual que la plaza que existe en la puerta principal de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia se llama Plaza Ciudad de Brujas, porque Brujas hizo con el más ilustre de los nuestros lo que Valencia en una época de no permisividad religiosa, pues hizo con una familia judía, y él tuvo que vivir en diáspora precisamente por la persecución a la que se veía sometida a su familia. O Lluís Alcañís, que es mucho más que el nombre del hospital de la Costera, el hospital de Játiva, que también acaba sufriendo el fuego de la Inquisición junto con su mujer Eleonor Esparza, junto con su hija, y que es el primero que se atreve a coger la peste por los cuernos y realizar un tratado para aquella pandemia que acababa laminando la población de ciudades europeas durante 5 siglos, realizar una profilaxis preventiva y una profilaxis curativa.
¿Y qué decir del doctor Sanchis Bergón? El doctor Sanchis Bergón crea el antecedente de la primera gota de leche ahí en la Volta del Ruiseñor, detrás del Museo de San Pío V, y además se convierte en el fundador de la ONG más antigua de Europa, que es la Asociación Valenciana de Caridad. Y finalmente, si hay un hecho del cual yo me siento especialmente orgulloso, és de la Pobla de les Fembres Pecadrius, la Pobla de Bernat Villa, la Pobla de les Males Dones, la Pobla de les Dones de Caïra, que todos esos nombres tenía el gran burdel valenciano. Hoy ninguno de nosotros dudamos que ese oscurantismo en el que vive la prostitución, en el cual niñas que vienen de la Europa del Este o del Sudeste Asiático, pensando que vienen a España a no sé exactamente qué, y acaban pagando su libertad, realizando cualquier tipo de actividad que seguramente nunca en su vida se hubieran planteado, porque si se les ocurre denunciar o huir, sus familias están amenazadas en sus lugares de origen. Eso estaba más que resuelto en la Valencia de Jaime II el Justo, la Valencia de mitad del siglo XIV. Un privilegio como fue la salvaguarda del bordell acaba haciendo que un funcionario real, como es el Rechén de lo Públic, tenga una horca en ese barrio amurallado precisamente para que cualquiera que osara vulnerar la tranquilidad de quienes allí voluntariamente ejercían la prostitución directamente tuviese la fuerza que las disposiciones reales hacían, las fuerzas punitivas contra aquello. Somos una Valencia brillante para integrar a todos aquellos que estaban fuera del sistema, y de eso es de lo que yo me siento más orgulloso. Y dicho esto, paso a contestar a tu pregunta. Ese magnífico sarampión que tiene en su corteza las torres de Quart no son más que aquel fuego de mortero, aquel fuego de artillería que las huestes del mariscal Moncey, cuando están apostadas en lo que hoy es la avenida Guillem de Castro y a principios del 1808 no era más que territorio extramuros por el que pasaba la acequia de Quart, pues cuando ofrecen un armisticio ventajoso a la ciudad de Valencia y la ciudad de Valencia se le ocurre empantanar todo aquello para que la artillería francesa no tenga movilidad y empiezan a recibir fuego por parte de los valencianos, que ellos ni se lo imaginaban, entre otras cosas porque venían de vencer a los valencianos en Requena, en el puente del Pajazo, y en Quart, en la batalla de San Onofre. Pero llegan aquí a Valencia y el ejército napoleónico sufre la primera de las derrotas que, viniendo desde Austerlitz a Marengo, sufren en ninguna ciudad, y es en la ciudad de Valencia. Y ese glorioso sarampión que tenemos en la corteza de las torres es una prueba de nos da cuenta, y además con muy buen criterio, porque es verdad que desgraciadamente se han cometido otras troperías arquitectónicas en Valencia, pero me parece que la más acertada de las decisiones es haber conservado esas picadas de mortero que nos devuelven un poco el orgullo perdido también en lo bélico. Bueno, con Salva también, Carlos, con Salva sí que aprendemos cada día qué pasa. Y eso que no nos ha estado hablando ni del ajedrez ni de otras cosas que se está dejando, pero bueno. Yo no, es que esto es ya... Vamos a pasar. Esto es por demás. ¿Verdad que sí? Yo creo que aprendemos. Sí. Bueno, pues como vamos aprendiendo cosas, vamos a ir al motivo principal de nuestra entrevista. ¿Por qué nos hemos llamado a estos buenos amigos a pasar una tarde con nosotros? Pues cada uno tiene un motivo especial y al mismo tiempo los dos están muy cohesionados y muy conectados. Primero, don Rafael Solaz, como autor, ha sacado un nuevo libro. Si muy buenos son sus libros, este que ha sacado es mejor todavía. De hecho, el éxito que ha tenido en la Feria del Libro, donde fui testigo personal este sábado pasado que nos vimos en la Feria del Libro. Bueno, es impresionante la gente cómo reclama su libro. Es un libro que responde a lo que uno está esperando. Un libro de historia, pero que no es una historia normal. Es la historia contada con amena, que no se hace aburrida, que enseña esas partes ocultas que no conocemos o que creemos conocer y damos por sabidas cuando... Hay muchas anécdotas que le voy a estar preguntando.
y que es un libro fantástico, ¿verdad, don Rafael? ¿Tuvo mucho éxito? Pues sí, estamos muy contentos, tanto la editorial, que ahora hablaremos, Sí. y pues nada, yo me he quedado gratamente sorprendido, porque siempre que haces un libro siempre pones la ilusión, y eso lo puede saber Salva, ¿no? Pero no sabes la respuesta del público, y en este caso pues veo que sí, que hay gente que lo iba buscando incluso. Por ejemplo, esta mañana me han llamado 2 personas, dice, oye, ¿en qué caseta está? Que estoy ahora en la Feria del Libro y voy a comprarlo. Quiero decir, muy contento. Además, el título acertado. Valencia Canalla. Valencia Canalla es el... Os aconsejo para esa otra Valencia diferente, picaresca, simpática, alguna escena, alguna cosa es un poco... Claro, es realista, cuenta lo que sucedió, pero muchas de sus páginas son adorables. Y en esta Valencia Canalla, por cierto, ¿va a seguir firmando este fin de semana en la Feria del Libro? ¿Va a continuar allí? Sí, tengo firma en la caseta del Corte Inglés, en otra caseta de ISAM. En fin, sí, este fin de semana también, porque tenemos que aprovechar la feria. Además es que lo reclaman, pues, gente que a lo mejor van buscando un libro o que me conocen y entonces vienen allí. Es aconsejable, hay un montón de anécdotas en este libro, editado por Ediciones Samaruk. No sé si lo he pronunciado correctamente. Editorial Samaruk. Se nos incorpora Sabina y viene, buenas tardes. Y sí, ella me lo corrige perfectamente porque ella lo... Sí, yo como corrector, perfecto. Lo has pronunciado muy bien, lo de Samaruk. En Editorial Samaruk, en la Feria del Libro, donde Rafael Solaz pues eso, tiene un éxito tremendo, un libro esperado. La Feria del Libro ha sido fantástica este año porque el fin de semana pasado fue soleado, agradable, se llenó de gente, vi muchas caras conocidas, ¿te acuerdas, Carlos, de Antonio, las calles, Viv Rambla, el silencio habitado? Sí. Lo encontré por allí, encontré a futuras personas que pueden pasar por aquí, escritoras como Corín, no me recuerdo el segundo. Está para eso. Corina. Está para eso. ¿Verdad? Está para eso los micrófonos. Y sobre todo vi, Carlos, ¿sabes a quién vi también? No sé. A Marisol Sales, porque ella ha estado también en la feria y te puedo contar que el éxito ha sido también enorme, impresionante, Bueno, porque ha agotado ya la primera edición de su segundo Pero libro. vamos con nuestro invitado, porque Sí, yo lo un de segundo. Valencia Canalla tenemos el honor de haberlo ya mencionado aquí en este programa. Sí. ¿Cierto? No, Valencia Canalla no. Sí. Estuvimos hablando del libro anterior que era Valencia... ¿Recortes? No, ¿cómo era? Rescatada. La Valencia Rescatada. La Valencia Rescatada. Y sí, eso era es una un serie recuerdo. de artículos. Valencia Rescatada no es rescatada económicamente y tal, no. No, es no, rescatada no. de la historia. Pero que de la Es que el historia. título El título. puede Sí, confundir en la época que estamos. Efectivamente. Pero Valencia Canalla, Editorial Samaruk, Ediciones Samaruk, Editorial Samaruk, nunca me sale. Esto de las editoriales me llevan por la calle de la amargura. Pero antes se escribía don Rafael con otra editorial. ¿Qué sucedió? Sí, ¿O que hubo un problema o algo en la editorial, la otra? Efectivamente. Bueno, también Salva Ahora, tuvimos Salva, la es que ahora vamos a experiencia. pasar, que Salva me va a apoyar. La experiencia ahora, conjunta, pues una editorial que luego no liquidó a los autores y que nos hemos quedado con una deuda, unos más y otros menos, pero que representó un problema porque lo haces con toda ilusión. En el caso de Salva, por ejemplo, que ahora antes lo he dicho, es para un bien benéfico, cualquier cosa que vaya a cobrar de cualquiera de sus obras está destinada a este fin, y que no pague una editorial cuando no son cantidades importantes, no son cantidades porque al final no somos, no hacemos unos bestsellers, no somos, por ejemplo, la autora, no sé, pues no sé, que tenga una repercusión internacional, sino que son cantidades modestas, y eso pues nos supo muy mal, ¿no? Daña. Entonces yo he publicado en varias editoriales y he tenido la suerte de que en todas, a excepción de esta última, habían liquidado pues esas cantidades que en mi caso, por ejemplo, me permiten para
seguir incrementando mi archivo fotográfico, que voy comprando fotos antiguas, mi biblioteca. O sea, que quiero decir que yo lo invierto en cosas que yo luego voy a escribir. O sea que, bueno, eso fue una parte negativa que no, vamos, no Sí, hay hay que algunas hablar mucho editoriales. Te puedo contar, por ejemplo, el caso de cierto autor que ha pasado por aquí, que confió en una determinada editorial de fuera, de Valencia, concretamente Miguel Ángel Salgueiro, su obra, su pequeño ensayo para un autor primerizo. La editorial lo dejó libre completamente la obra en internet. O sea, le mató la obra. Eso que hacen algunas editoriales es bueno, páginas de estas de internet que publican libros, hacen mucho daño a los autores, sobre todo si son primerizos. Pero en el caso suyo es otro diferente y se dedica a una editorial nueva. Son valencianos y por lo tanto son rebeldes, luchadores, y se reconstruye uno a sí mismo, el valenciano por naturaleza. Salva, ¿qué es Editorial Samaruc? Pues Editorial Samaruc es un pequeño milagro en el año 2016 del siglo XXI. Planeta Tierra. No estamos hablando de ninguna galaxia, de algo que no sea la Vía Láctea. Y la Editorial Samaruc es ese ánimo que tiene un editor de prestigio, un editor de casta, con la mejor connotación que tiene el término casta en este caso, como es Marcos Zacarés, de recuperar todo aquello que en su vida había sido compromiso, había sido ideología, había sido ejecución, y volver a sacar un sello editorial que recuperara todos esos valores, ya que la marca que él había creado por sucesivas transmisiones ha ido contaminándose de determinadas cosas que a todos nos avergüenzan y que ya Rafa, es lo que estaba comentando, pues, Rafa, ha apuntado con notable acierto. Entonces, pretendemos reinventarnos, pretendemos recuperar toda esa playa de autores estafados, temas valencianos, nuestro compromiso con la ecología, nuestro compromiso con la solidaridad, nuestro compromiso con la cultura. Es decir, pensamos que una editorial, obviamente, su función troncal es la de construir libros, construir con mayúsculas libros, pero también podemos rellenar con otros elementos culturales algo que acaba convirtiéndose en un verdadero fenómeno editorial. Y ahí es donde vamos a trabajar. ¿Y dónde está Salvador? ONGs, Casa Caridad, Proyecto Hombre, ¿cómo se congenia la editorial con el Casal de la Pau, Asociación de Mujeres Guaraníes por el Desarrollo? Bueno, todo esto. Yo vengo de una tradición en la cual el compartir todo aquello que me apasiona de esta tierra, sobre todo con quienes peor lo tienen, antes hemos apuntado, para mí se convierte en un privilegio y me convierte en el tío con más suerte del mundo. Es que una editorial que se comprometa con todas estas cosas es maravilloso, además de... Y en este caso yo creo que el elemento que puedo aportar de traer aire fresco a una editorial clásica, convirtiendo otro tipo de actividades en actividades que refuerzan la actividad troncal de una propia editorial, como son rutas guiadas, como son trabajo en blogs, como son intervenciones mediáticas, como son conferencias como la de los Borja que acá, yo creo que acaba nutriendo, yo creo que acaba dándole un betún que huele muy bien a algo que me parece una editorial totalmente novedosa, pero ojo, ese espíritu fundacional de Marcos Zacarés es el que acaba envolviendo, es el que acaba siendo un paraguas bajo el cual hace muy buena temperatura para acabar convirtiéndonos, y esa es la aspiración que tenemos, recuperación de compromiso, recuperación de calidad editorial, de valores, recuperación de valores como son la ecología y la solidaridad, y desde luego la recuperación de la autoestima de muchos autores que yo creo que necesitan una marca editorial como esta, y además que nace en Valencia. Muy bien, oye, impresionante. Casi un aplauso aquí podríamos darle perfectamente, porque es algo. Habéis salido con dos libros fuertes, Valencia Canalla, que es fantástico, de Rafael Solaz, y también un libro de cocina. Efectivamente, en principio decir que Rafa Solaz es ahora mismo la bandera de Editorial Samaruc
no es ninguna exageración, es la realidad, y es precisamente por eso por lo que, si yo siento ya una admiración por el propio personaje, el tenerlo en este momento como bandera de una editorial humilde que empieza a dar sus coletazos, como hace un Samaru cuando intenta sobrevivir en aguas hostiles contra especies pues mucho más agresivas que ella, porque al final también en nuestro logo hay un componente ideológico importante. Sí. No sé si sabes que el Samaruk, a pesar de que su hábitat ha sido el de determinados marjales del Mediterráneo, prácticamente ha acabado reduciendo su hábitat a la albufera. La albufera y poco más. Porque la introducción de otras especies endémicas, invasoras, especies que no eran propias del territorio, han acabado fagocitándola. Pues con ese espíritu estamos lanzado a la arena. Estamos intentando sobrevivir y estamos invitando a la gente a que respire el aire Samaruk, y en este caso un gigante de la literatura, como en este caso Rafa Solaz, va a darle muchísimo músculo a ese pececito de no más de 5 centímetros de tamaño. Un inciso, no estáis para sobrevivir, estáis reconquistando un terreno que había desaparecido y que es maravilloso que lo estáis reconquistando. Rafa, cuéntanos esto. Bueno, yo estoy muy contento de Samaruk, porque además son amigos. Marcos, Salva, al resto de componentes no los he estado conociendo ahora. Y me encanta porque la editorial, como dice Salva, o aparte de lo que ha dicho Salva, va a cubrir un espacio muy importante que es para todos aquellos que tenemos una inquietud por Valencia, y también por obras que a lo mejor no son de Valencia, pero al ser autores valencianos, pues vamos a tener el apoyo ese que yo, tengo las puertas abiertas a la editorial, y así se me ha expresado, y yo sé que es una editorial que ya ha comenzado triunfando, que se va a hacer un espacio, va a agrandar ese espacio, que ya no sea la típica charta o la típica área del Marchal en que está, sino que se haga más grande. Pero más que grande, yo creo que va a engrandecer a la propia especie. En este caso, nosotros que somos pequeños Samaruk, yo creo que nos va a hacer más grande por contar con un apoyo de una editorial nueva, y además que ya ha salido con mucha fuerza. Ha salido con mucha fuerza, y además no es el primer libro, Rafael Solaz, Valencia Canalla. Podéis solicitarlo, pedirlo por internet a Editorial Samaruk, pedirlo en la papelería o en la librería de barrio, acudid. Y si alguien está por aquí mañana por la tarde en Valencia, que no duden en acercarse al Corte Inglés. Piso tercero es donde está. Sexto. Vamos a ver, se hace la presentación en el Corte Inglés de la calle de Colón, a las 7 de la tarde. Estaremos allí, Salva, estará también un representante de la editorial, vendrá un profesor de la universidad, que es el que va a presentar el libro, y también ¿algún actor? Hay una pareja que es una amiga y un amigo, que son actores, y van a escenificar un guión de la propia Valencia Canalla. Yo creo que tiene todos los ingredientes como para que la gente, pues no sé, acuda y se lo pase bien, porque vamos a hacerlo en plan divertido. Vamos a hacerlo como es el libro. ¿Cómo es el libro? Un poco canalla. Sí, canalla en el buen sentido de la palabra. O sea, exacto. Sí. Muy simpático, es muy simpático. Sí. Atiende, no es el único libro, estamos hablando ahora, porque has sacado otro libro, la editorial ya sale ya con fuerza. Otro libro. ¿Repostería? Tradicional valenciana, lo estoy viendo yo ahora mismo en la web. Una web chulísima tienen. Yo no soy la que cotillea con la tablet. Sí. Mientras que estamos nosotros. Además yo quiero dejar claro que, a pesar de que aquella línea en la cual investiga Rafa Solaz es la línea que seguramente va a darnos más satisfacciones, porque además es el impulso inicial, no queremos circunscribirnos a ninguna parte de la temática que nos limite, porque en este caso, como bien dices, Rafael Mármol, con su libro Repostería Tradicional Valenciana,
puntos suspensivos y más, acaba convirtiéndose también en una referencia que nosotros rescatamos de la antigua editorial, alguien sumamente trabajador, alguien sumamente sabio entre los fogones y alguien sumamente didáctico que acaba haciendo que aquellas recetas, claro, yo es que soy de pueblo y eso acaba dándote això acaba donante una cualitat especial. Yo, el ser de Catarrocha ya acaba creando carácter y yo recuerdo perfectamente el entrar en la casa de pueblo de mi abuela y inmediatamente identificar qué era lo que ella estaba cocinando, porque aquellas magdalenas, aquel tocino de cielo, aquellas galletas o aquellos rosquetes en ou acaban convirtiéndose de tu paisanaje. Sí, una parte fundamental de tu vida. Cambiaba cromos del Valencia, pero también tenía tiempo para, entre mis adicciones, entrar en la cocina de mi abuela y acabar mirándola con una veneración. Yo tenía 4 o 5 años, pero es de estas imágenes de tu paisanaje que no ancestral. Yo estoy colaborando en un trabajo, estoy con varios programas aquí en la casa, unos de falleros, del sector botánico, otros de otro ámbito, y en todos confluimos en lo mal que vendemos Valencia. Y hoy es uno de los días donde hay personas con argumentos que son capaces de hacer lo que a mí me gustaría que hiciera todo el mundo. Lo que ocurre es, claro, hay que tener argumentos, hay que ser conocedor de todo, ¿no? Pero ver cómo venden lo que es Valencia estas dos personas es fantástico. Pero si es que tenemos muchísimas cosas buenas, pero como tú has dicho, no nos sabemos vender. Si aquí tenemos de todo, buenos escritores, buena música, buenas editoriales, porque a la vista está. Pero es que ellos lo dicen de una forma que entusiasma, nada más oírlos entusiasma. Pero aparte es que no vives. Exacto. Obras, son amores. Rafael Solaz, último libro, Valencia canalla. Esta obra trata sobre diversos actos de delincuencia ocurridos en la ciudad de Valencia a través de diferentes épocas. Rateros, pícaros, sinvergüenzas, altimadores, trileros. Bueno, sale de todo, la flor y nata de los barrios diferentes. Y nos enseña esa otra cara de Valencia. Muchas historias. A veces el crecimiento de una ciudad, de cualquier ciudad, pero en Valencia, por ejemplo, el Siglo de Oro, cuando creció, llegaron también su picaresca de fuera porque intentaban hacer negocio. ¿Cómo ha conseguido toda esta información, don Rafael? Bueno, vamos a ver, ahora ya entramos de lleno en la Valencia canalla. Yo, cuando estuve escribiendo hace unos 10 años la Valencia prohibida, que era más de cosas prohibidas, la prostitución y demás, estuve realizando apuntes y esos apuntes siempre me encaminaban a esa Valencia desconocida, esa Valencia marginal. A veces a lo mejor hacía entrevista o manera oral o bien consultaba libros o archivos que me llevaban a pequeños delincuentes. No es una delincuencia de crímenes y todo eso, que yo no la apruebo. No. Es de esa picaresca más que efectivamente. Esos señores que vendían productos milagrosos, que a lo mejor eran agua y alcohol. Sí. Por ejemplo, y decían que iban a crecer el pelo. Estos señores que se ponían en la puerta de correos con un coche fabuloso de esos de lujo y ponían gran rifa y vendían numerito para rifa, que lo he visto yo, los años últimos de los 50, principios de los 60. Y luego, cuando llegaba el día de la rifa, había rifa. Quiero decir que era una picaresca, los carteristas, que es todo un mundo. Entonces, permítame, de picaresca, la de Blancanieves. Me ha encantado ese personaje. Sí. De Blancanieves. Sí. Aconsejo leerlo. No voy a desvelar lo que es. Sí. Pero hablas de Blancanieves, el personaje que había aquí en Valencia, ¿verdad? Blanquita. De Blanquita. El caso de Blanquita era, actuaba normal, pero todos eran actores, porque el carterista es un actor, el trilero es un actor, y entonces, ¿qué pasó? Que en la Valencia prohibida, todos los apuntes, yo digo, aquí sale un libro, porque tenía tal cantidad de datos y tal cantidad de anécdotas que podía contar, que me puse a escribirlo y recopilar esos datos. Yo tengo que decir que, por suerte para mí,
porque siempre he ido pues archivos o la memoria oral de la gente mayor, que tiene mucho que decir y es muy importante. Salva ha dicho que en Catarroja, con su abuela y tal, pues es muy importante que esta señora hubiera dado recetas y se hubieran transmitido de padres a hijos. Bueno, pues en la memoria oral, que yo me baso mucho, también me tropiezo con dos carteristas mayores ya, pero que se habían dedicado, bueno, eran de una enciclopedia, me contaron parte del libro, la parte más moderna, porque yo parto también de historias antiguas, ¿no? Pero la parte más moderna, pues me hablaron del lobo, me hablaron en fin, de infinidad, del Marqués, del Chatet, de Massamagrey, y sobre todo un personaje que me llamó mucha atención de hace unos 100 años fue el Vidita. El Vidita, para que el oyente lo sepa, lo cuento mucho y además le doy mucha importancia, es un señor que era pequeñito y tenía cara de niño. ¿Qué pasa? Que cuando lo pillaba la policía, entonces empezaba a llorar. Yo quiero ir con mi mamá. Tenía 30 y tantos años. Vaya, pero pues se quedaba el pelo. Claro, pero tenía una cara arañada y se puede ver en la fotografía porque aporto la ficha policial. Y empezaba a llorar y todo el público se tiraba contra la policía y decía, oiga, pero ¿qué está haciendo al niño? Déjelo, ¿qué tal? No sé qué. Y era una treta, bueno, pues como estas hay muchas, se puede ver. Pongo nombres y apellidos, hay veces que solo pongo el título que se llamaban, por ejemplo, el Marqués o el Lobo, por ejemplo, que entrevisté con tan mala fortuna que luego de hacer la entrevista a los 2 meses falleció porque era muy mayor. Cuento los viajes pirata, cuento, bueno, el libro, solo ver el índice se puede apreciar que lo he trabajado. Hay muchas notas al pie porque hay otras veces que cito obras o cito de dónde lo he sacado, o cito de una ficha policial. Parte de la obra que no es del siglo XX, o sea, ahí esto ya se remonta del 14, del 15, todo esto, las cadenas que colocaban en mitad de la calle para que por la noche no se escapara nadie. Exacto, bueno, exacto. Cosas de estas que son el mercado como centro neurálgico de la delincuencia, porque claro, es como ahora, eso es una cosa universal. Se busca siempre la concentración de gente, y entonces pues emplea pues diversas artimañas para quitar una cartera. Pero ¿qué pasa? Que antiguamente no existían las carteras, existían los bolsos. Claro. Por eso se llaman bolsistas. Pero el procedimiento era lo mismo. El típico que iba con un papel, con un bulto, le pegaba un empujón, ay, perdón y tal. Y entonces le sacaba el bolso, le tiraba el bolso, se lo daba a otro, el otro desaparecía, oiga, ¿qué tal? No sé qué. No, oiga, mire, yo no tengo nada. En fin, quiero decir que eran esas artimañas y todo eso sale. Y salen personajes bastante entrañables. Sí, salen unos personajes, algunos que llaman la atención. No desveléis mucho, que yo siempre os tengo que hacer cortapisa, porque si no cascáis el libro. Y el libro hay que comprarlo. El libro hay que comprarlo, sí. Amigos, Valencia Canalla, buscadlo. Editorial Samaruc. Buscadlo en la librería de barrio, que lo pidan a la editorial. Mañana en el Corte Inglés la presentación del libro a las 7 de la tarde, en la 6ª planta, que va a ser una presentación maravillosa, fantástica y que se va a llenar hasta yo solo tengo que decir pronto, porque si no, no encontraréis sitio. Y solo tengo que decir que, por favor, que vengan a la presentación, que lo van a pasar de maravilla, pero que ojo con los rateros. Efectivamente, quiere provocar una masificación, pero no para... Eso lo ponían en los tranvías, lo ponían en los tranvías. Sí. Cuidado con los rateros, habían 2 leyendas en Valencia, o sea, dos esmaltes que ponían los tranvías. Uno era prohibido escupir. Ajá. Y otro, cuidado con los rateros. Muy bien. ¿Qué te parece? Sí, va a ser muy interesante. Acudid, pedidlo, Valencia Canalla. Un libro que no os va a defraudar. Un libro que responde a lo que estamos buscando. ¿A qué hora es? ¿A qué hora has dicho que es? Mañana es a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Iré un poco antes para que no me coja la masificación. Y ocupar el sitio. Muy bien. No, fuera de coña. Salva, ¿cómo lo ves todo esto? Bueno, yo esto lo veo fantásticamente y yo creo que mis palabras no son exageradas cuando hablo
realmente de la trascendencia que tiene para una editorial como esta, que su primer autor, su primera obra en la calle haya sido la de Rafa. Yo quisiera apuntar algo, porque obviamente el libro lo tengo multileído, polileído, porque realmente es apasionante. Y yo, que vengo de una tradición agrícola, mi padre, con mayor o menor fortuna, pues fue un industrial naranjero, y prácticamente cuando alguien tenía 10 anegadas de naranjas daba carrera a todo lo que se movía y hasta la barriada. Pues los sufridos agricultores los sufridos labradores eran muchos, de los que eran pasto, venían, llegaban a una ciudad en la que se sentían pequeñitos, no sabían exactamente dónde estaba el centro neurálgico, venían casi más preocupados de lo que llevaban en el carro después de haber pagado su impuesto correspondiente en la puerta cuando existía la muralla y al desaparecer la muralla. Es decir, los agricultores hemos sido siempre el último eslabón de una cadena y, desde luego, el pasto más fácil para que la picaresca del ratero... Efectivamente, y me alegra que haya hecho esa observación, porque lo pongo en mi libro, que el mundo rural, en ese caso los agricultores, ocurrían dos hechos. Uno era... pues eso, que venían aturdidos a la gran ciudad, aunque fueran de 100.000 habitantes, venían de un pueblecito que a lo mejor eran pues 400, pero venían a cobrar las cosechas. O sea que, ojo, eso hay que tenerlo en cuenta, que venía. Entonces ellos eran muy confiados y siguen siéndolo ahora. Yo creo que aquí hay un contrato simplemente de coger la mano, es decir... ya está. Sí, antiguamente era y entonces ellos venían muy confiados. Por eso en el antiguo Diario de Valencia, al final del siglo XVIII, se ponían anuncios que a lo mejor dice: un pobre labrador, lo ponían así, un pobre labrador ha perdido la bolsa con no sé cuántos onzas de oro y tal, no sé qué. Se recompensará. Se recompensará. Bueno, que eso se lo habían quitado. O bien los pillés del mercat, o bien cualquiera que... Y había unas determinadas zonas donde actuaban más ellos, me ha parecido. Sí, enfrente de la iglesia de San Joan, en la plaza del mercado, mucho antes de construirse el mercado central, era un punto caliente, pero luego estaba un barrio que estaba cerca de la universidad, que se llamaba Bordellets des Negres, que era un barrio donde se jugaba, donde habían apuestas ilegales, a los dados, y ahí entrar era zona Comanche, o sea, que entrar era un poco peligroso. Claro, para que nos ubiquemos, estaríamos hablando de aquella vía que desde Poeta Querol se va hacia la calle Salvá. Es decir, ahí estamos hablando del Bordellet dels Negres, un lugar realmente esotérico en la ciudad de Valencia. Salva, Editorial Samaruc. Un autor novel o algún autor que quiera publicar, ¿se puede dirigir a vosotros? ¿Tenéis una forma de contacto? ¿Cómo se pueden poner? Por supuesto. ¿A través de internet, algún teléfono, algún correo electrónico? Nuestra vocación es la de convertir en papel impreso ilusiones, compromiso, talento, y nos encantaría ser nosotros los receptores de esos valores. Sea de poesía, sea de novela, sea de historia, sea de cocina, sea... Nosotros tenemos la ambición de que, date cuenta de que somos un Samaruc. Todavía no tenemos un aparato digestivo que nos da para lo que nos da. Pero obviamente nuestra intención está, como antes he apuntado, poder atacar prácticamente todos los campos del saber. Si hay que hacer libros jurídicos, se van a hacer libros jurídicos, pero siempre tiene que haber un elemento fundamental, y es que o bien el autor o bien algún elemento sustancial del libro, como pueda ser la temática, y por supuesto trabajar con proveedores valencianos hasta allá donde nosotros podamos. Es decir, esta es una apuesta ideológica por una Valencia que sí o sí tiene que reinventarse, ya que venimos de un tiempo en el que, por sobradas razones que ahora mismo no hay que poner en solfa, pues venimos desacreditados en muchos aspectos, pero queremos dar un puñetazo encima de la mesa, un puñetazo suave, para decir
que otra Valencia es posible, otra literatura es posible y otra forma de tratar a los autores es posible, con lo cual tenemos las ventanas abiertas de par en par, siempre y cuando entendamos que nuestras capacidades ahora son las que son y esperamos consolidarnos con una apuesta emocional tremenda. Amigos escritores que estéis escuchando, Editorial Samaruk, podéis buscarla en internet y lanzar vuestras propuestas, sea de aquello que sea. Vamos a descansar 5 minutos. 5 minutos. Vamos, estamos ya casi al Ya final. que estamos casi al final. Nos queda ya la agenda y alguna cosita más que no quisiera que pasara. Pero bueno. Pongo 2 minutos de música. Pones 2 minutos de música, vale. ¿Por favorito? Sí, de serie. Un buen grupo, una presentación que tuvo fabulosa. A ver si continúa, que van a hacer un videoclip muy, muy original, ya lo veréis. Un segundo videoclip. Y yo me siento mal, violento, porque hay tanta generosidad que estoy escuchando y yo tengo que ser el malo. Estamos buscando patrocinadores. El Hidalgo de las Palabras en RW Radio Digital está buscando patrocinadores para poder continuar estando con vosotros todos los miércoles y manejar la web y manejar las cosas que hacen falta porque hay que hacerlo así. Entonces emitimos aquí. Todo aquel que quiera patrocinar es tremendamente barato, sencillamente para que funcione, que se dirija a nuestro correo info@rwstudios.es y diga: yo quiero ser un patrocinador de un programa tuyo, y veréis que es gratificante. Patrocinar la cultura. RW Radio Digital. Es necesario Yo una emisora independiente. Tengo que ser el bicho que malo, siga. pero Además, seguro que propaganda hacemos es necesaria. las cuñas publicitarias más simpáticas del mundo. que además Sí, alguna vez hemos hecho juntos. es tremendamente es irrisorio. Bueno, seguimos ya con el programa, que nos Vamos a queda seguir. poco tiempo. Tengo que ser breve, disculpadme. Yo estaría horas y horas con vosotros aquí escuchando. Estamos de maravilla, como en nuestra casa. O sea que nosotros ponemos un sofá y aquí continuamos. seguimos. Y continuamos. Samaruk, ¿qué proyectos tiene futuro? ¿Qué Bueno, es lo que estamos ahora? Nuestro proyecto futuro básicamente es el de la consolidación. Si nosotros, porque una salida no exitosa acaba poniéndote muchas limitaciones, pero obviamente nosotros tenemos 2 caballos ganadores ahora mismo, que son... Y perdona que te llame caballo, Rafa. No, que va, Yo- me encanta. No iba por Soy- el término equino soy la cuestión, soy sino que... testigo, doy fe porque estuve en la feria del libro el otro día y bueno, vi a Rafa que iba de cabeza, estaba aquí con el libro, que es un éxito, ¿eh? Un primer caballo muy acertado. Nuestra intención es la de la consolidación y que en nuestro diván virtual acaben cabiendo todos aquellos que sufrimos desgraciadamente pues esta experiencia lamentable, que en muchos casos hicieron que proyectos infantiles como son los que yo en este caso estoy liderando se viesen estafados, y con eso yo no especulo, con eso yo me convierto en el peor de los carnívoros que hay en el mundo. Y afortunadamente pues la clarividencia, la energía de alguien como Marcos ha querido volver a poner las cartas y las fichas en el tablero para que volvamos a jugar. Volvamos a jugar con mayúsculas, con lo cual ese es nuestro reto ahora mismo: consolidar y hacer que el diván sea cada vez más amplio para volver a recuperar todo ese material humano, ese material intangible valiosísimo que queremos volver a poner en el tablero de juego. Maravilloso. Bueno, pues os deseo algo que os lo merecéis, y amigos oyentes, que seáis escritores, dirigid vuestros correos a Editorial Samaruk y os responderán. Es una editorial diferente, con valores, y no será como otras editoriales que nos responden, ¿vale? Amigos, y don Rafael Solaz. Don Rafael Solaz, mucho éxito con esta obra. Es obvio decir que esperamos siguiente obra, pero esta os la aconsejo. Valencia Canalla. Don Rafael. Pues nada, muchas gracias por vuestro programa, por vuestro apoyo. También quiero dar las gracias aquí en antena pues a Samaruk,
en este caso representada por Rosalba. Yo creo que Samaruk se va a convertir en una gran editorial porque tiene todos los puntos a favor para que son gente muy trabajadora, muy luchadora, muy honrada, y en estos momentos necesitamos muchos Samaruks y pocos tiburones. Eso es simplemente lo que quiero decir. Sí, bueno. Carlos, tenemos que pasar un momento a la agenda. Vamos a hacerla ligera. Vale. ¿Vale? Depende de ti. No, tengo muchas cosas, pero bueno, pasamos a la Yo agenda. me quedo a la expectativa a ver Tú si eres dices ella. una cosa que también se hace mañana y si no le dices tú la diré yo. ¡Ah! Es una presentación de un libro también con música. Tú di. Pues te lo cedo. Vale. Primero, empezamos. Tú uno y yo otro. Venga. Por ¿Empiezo? favor, tú primero. Pues mañana a las 19 horas en la Plaza de la Reina número 19 se presenta el libro Nosotros, si no recuerdo mal es de Nacho Díaz, La Torre, y Nacho actúa Latorre. también, Sí, exacto, sí, sí, sí. actúa junto con Lupe. Exacto, Lupe Catalá, que la tuvimos aquí la semana La pasada, semana pasada. presentando su... Yo espero ir a Muy la bien. presentación y además a oír la música de Lupe. Pues yo voy a hablaros un poquito de Marisol. Marisol, que ya ha conseguido acabar su primera edición de La Vindicta. 1000 ejemplares vendió este fin de semana en la Feria del Libro. Continúa firmando libros en la feria y ella estará en Viveros, en Valencia, durante el viernes por la tarde, sábado todo el día y el domingo por la mañana. Y tiene el mejor de los agentes literarios, que es su padre Iván. Y su padre Iván. Damos fe de ello. Vamos, damos y fe. además es un gran oyente Sí, del sí, programa. De hecho, ya le he saludado. Que sepáis que él ya nos ha hecho un comentario, ya le he saludado. Sí. No hay más. Tenemos luego Mañana jueves. Mañana jueves, 28 de abril, a las 19 horas también se doblan las citas. Tenemos aquí hoy al autor, presentación del libro Valencia Canalla de Rafael Solaz en el Corte Inglés de la calle Colón de Valencia, A las a las 19 horas. Es lo primero que he dicho, Carlos. que estoy un poco teniente. Repito. 19 horas, Corte Inglés, planta sexta, calle Colón, el libro Valencia Canalla de Rafael Solaz. Librería Arcana nos invita a todos en la Feria del Libro con sus numerosas actividades. Jueves 28 tiene charla presentación con firma del libro Una canción para India. Sigue el viernes 29 y diversas actividades. Todo el fin de semana, Librería Arcana en la Feria del Libro. Que no era para ti, que los símbolos eran para ella. Es que tú te crees que eres el prota, macho. Me encanta ser el prota. Bueno, ahora sí, venga, va. Ahora te toca a ti otra vez. Míralo, ahora que tienes que hablar, no habla. Que va a ti ahora. Venga. Ahora es Venga, para, claro. Aquí Va para estamos ti. ya con señales. Bueno, del 6 al 15 de mayo, Semana Negra Valencia 2016. Un programa apretado. Muchas son las actividades, presentaciones de libros, conciertos, sesiones de cine. Fantástico, fantástico. Valencia Negra, que finalizará el día 15 de mayo con la presentación, con la firma de ejemplares de todos los autores Pata Negra, que creo que se llama así, la agrupación de ellos. Hoy nos está quedando esto fatal, majo. Venga. Y eso que contamos con la ayuda de Sabina, ¿eh? A ver, es igual. Sí. Sí, pero Sabina hoy da la casualidad de que está sin cascos y no se entere, vamos por señas. Y no oigo Estamos la haciendo- música de la si máquina de alguien- escribir. No, si no, alguien da nos igual. nos Sí, es muy viera- divertido. Aquí habría que poner una cámara. Tenemos una cita en Madrid, viernes 6 de mayo a las 19 horas, Biblioteca Pública Municipal Conde Duque, en la calle Conde Duque 9. Es la presentación del libro Poemas desde el alma, del escritor Francisco Pelufo Martínez. Y el 13 de mayo, aquí en Valencia. Bueno, amigos, llega el momento de la despedida. Rafa, Salva, muchas gracias. Nos sentimos muy honrados con vuestra presencia aquí, en la emisora. Rafa, que el libro vaya Pues, muy bien.
Gracias y igualmente ratifico, he estado como en mi casa, nos habéis apoyado mucho. Yo creo que vuestro programa y vuestra ayuda es fundamental para todo autor, sea conocido, sea no conocido, para la editorial en este caso igualmente, y os deseo muchos años y que contéis conmigo, por supuesto. Por supuesto que contaremos. Muchas gracias, Rafa. Salva, contigo hemos hablado de don Rafael, que es, además de bibliófilo, escritor, es un gran humanista, pero de Salva sobre todo es un hombre generoso, desinteresado y si este programa es el hidalgo de las palabras, un caballero de las causas justas. Muchas gracias por tu presencia aquí. Nos sentimos muy honrados. Mis deseos de que Samaruk crezca, tenga muchos libros, una gran producción. Y bueno, gracias, Salva. Cuenta. Hay una gran diferencia entre quien hace un programa radiofónico, y en eso somos ya casi muy expertos, en quien lo hace por convicción y quien trabaja las entrevistas como tú las trabajas. Más allá de que tengas un montón de notas respecto a haberle hecho cirugía interna al libro, en este caso de Rafa, y yo tengo que alabar, por supuesto, tu profesionalidad y tu hospitalidad radiofónica. Así que nos vas a tener siempre para cualquier cosa que humildemente podamos aportar. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias. Y esto es todo un equipo. Sabina, Carlos, bueno, todos intentamos hacer lo mejor por todos vosotros. Miguel, se nos ha olvidado decir una cosa. ¡Ay! De Sabina Espósito. Sabina Espósito, musicoterapia. Exacto. Recordemos que es por una buena causa. Que además está consiguiendo muchos éxitos. Exacto. Con su nuevo libro de musicoterapia. El libro hay que conseguirlo por mediación suya. Lo repetimos. Sí. Repite, por favor. Sé que ha cambiado el título o algo así. Algo le ha ocurrido con la editorial, creo, porque ya no está por la editorial. Se llama, es un libro autoeditado, Musicoterapia para el Desarrollo. Musicoterapia para el Desarrollo. Ya lo sabéis, otro libro recomendado. Aquí todos. Y bueno, va a llegar el momento de la despedida, pero quiero hacerlo con algo que he leído aquí en este libro que me ha encantado. Valencia Canalla, editorial Samaruk. Buscadlo en las librerías, en el Corte Inglés, en la librería de barrio o bien por internet, solicitarlo a la editorial. Pero dice así, esto que finaliza el libro, precisamente es el final. Tengo que informaros que San Nicolás aquí en Valencia forma parte de nuestra esencia de valencianos. No solo la Virgen de los Desamparados, que la adoramos, que la llevamos en el corazón, pero San Nicolás de Bari. Esto dice: San Nicolás de Bari, misericordioso patrón, que siempre intercedes para la liberación de presos, los peligros de robo, la conversión de ladrones. Atiende a los encarcelados y defiende los juicios injustos. A ti te rogamos, a ti te imploramos, para que este libro se venda, se guarde, se preste y se roben sus letras durante el camino de la lectura y la siesta. Esto lo firman el autor Rafael Solaz y la editorial Samaruk, que añaden: el autor Rafael Solaz y la editorial Samaruk lo agradecerán infinito. Ya lo creo que lo agradecerán, es fantástico. Carlos, ya me estás aquí, tú controlas el tiempo aquí. Yo no controlo nada, y menos hoy, que vamos a la tarde que para qué. Bueno, ¿ahora qué nos toca? Vamos a hacer muy poquito porque nos vamos enseguida. Sí, nos vamos hoy. Hoy tenemos un apretadito. Sí, hoy ya veníamos con prisa, pero... Y además, como tú siempre nos solapas, así como un cuarto de hora, pues nos vamos a dejar algo de las palabras. Pero bueno, hoy como tenemos todos los que estamos aquí prisa, no pasa nada. Podemos dejar el programa para la semana que viene sin problema. Vamos a poner una reseña, a ver si sabéis quién es este señor.